Eh, Muy buenos profesores, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuestra presentación sobre lo que fue el atentado de las Torres Gemelas el 9 de septiembre del 2001, junto a mis compañeros Brisa Dunlap, Ariana Aparicio, Kevin Vigil y nuestro compañero Samuel Aguirre, que por motivos personales no puede estar aquí presente. Hablemos de lo que fue de lo que es, para comenzar nuestra presentación, hablaremos un poco sobre lo que era la estructura de la Torre Gemela, para conocer un poco sobre esto. Eh, las Torres Gemelas tenían un diseño llamado tubo, tubo en tubo. Este sistema tubo en tubo era una mezcla de sistemas de fachadas resistentes que eran asociadas a un núcleo central rígido, o sea, es decir, que los soportes se conectaban del tubo interior o el núcleo central con el tubo externo, y tenía un sistema de fachada resistente que consistía en una estructura de columna en toda la fachada con poca distancia entre sí y que se unía con las vigas en cada piso. El resultado fue una especie de malla que daba la estructura, que daba a la estructura una rigidez, y se agregó entonces un núcleo central propio de este sistema de tubo en tubo, que soportaba la mayor parte del peso vertical y que estaba unida a la fachada. Para esta época, la Torre Gemela era una de las obras de ingeniería más avanzadas que pueda existir. Eh, Era uno de los edificios más altos de Estados Unidos hasta el momento, hasta que se dio la situación. Eh, las vigas estaban recubiertas las vigas estaban recubiertas con una capa antiincendio que las protegía en caso de cualquier tipo de incidente que ocurriera en la torre. Cuando se construyó la torre, se construyó tomando en cuenta posibles atentados, pero para este tiempo lo hicieron tomando en base un avión Boeing 707, que en ese momento era el avión más grande que existía. Entonces, eh, construyeron este edificio y lo prepararon para cualquier caso de terrorismo como este que sucedió, pero tomando en cuenta este tipo de avión. El edificio estaba construido de una manera que pueda soportar los fuertes vientos, pueda soportar hasta 200 kilómetros por hora de vientos, y, y mis compañeros van a continuar hablando sobre lo que serían las Torres Gemelas y la incidente. ¿Quién sigue? Sigue Ariana. Ok, las torres fueron impactadas por distintos modelos de aviones muy grandes. Por lo tanto, el tanque de combustible de estos estaban literalmente al tope, ya que sus viajes eran a lo largo hacia el otro lado del país. Entonces, se dice que debido al impacto y la vibración que esto afectó mucho las columnas de los edificios e hizo que el recubrimiento, como dijo mi compañero, antifuego, que tenían las columnas de vigas de acero, se desprendieran, dejando que estos elementos estuvieran expuestos al combustible y a la explosión. O sea, debido a la explosión, pues ocurrió lo que fue el incendio, que se dice que alcanzó aproximadamente más de 1000 grados Celsius. Y el impacto hizo que los vidrios se rompieran y el aire del exterior alimentara más el fuego de la explosión. Y por eso se propagó hacia otros pisos y el edificio colapsó. Entonces, yo estuve leyendo y decían que en caso de que no hubiera, de que solamente se hubiera estrellado el edificio,
este no se hubiera, ¿cómo se dice? Desplomado, no se hubiera descolapsado, no hubiera caído, sino que lo que hizo que esto se cayera fue el fuego y el impacto del avión hacia el edificio. Entonces, mis compañeros seguirán diciéndole qué más. Esto es lo que yo he investigado. Habitualmente los diseñadores y los ingenieros lo que hicieron en este caso fue calcular las cargas y fuerzas que este edificio pudo haber soportado o debió haber soportado. Estas incluyen huracanes, impactos como lo de los aviones, vientos, inundaciones, terremotos y bueno, como es un edificio alto, se tiene que tener en cuenta el impacto de algún avión. Lo que sucedió con este no fue tanto solo el choque con la avioneta, sino el desparrame de combustible que hubo y el fuego que se haya propagado, pues. Esto lo tuvieron en cuenta supuestamente los que diseñaron el edificio, ya que esto ya se había dado antes en Estados Unidos, que un avión chocara con Nueva York por el clima y demás. Entonces, ellos habían tenido esto en cuenta, pero no habían tenido en cuenta que se iba a derramar todo el combustible de este. Era algo que ellos no veían venir, ya que un accidente así no es que algún ingeniero lo vaya a pensar con anticipación, aunque deberían. También se decía que el edificio tenía placas especiales intercaladas para reducir alguna tensión y esto era para que el edificio de por sí no fuera a caer. Los 99 ascensores de cada edificio también tenía un reticulado de acero y las escaleras de los edificios también eran diseñados con materiales muy fuertes, los cuales no iba a permitir que el edificio cayera. Sin embargo, la regada del combustible hizo tal accidente. Las normas en las explosiones no son específicas cuando sucede un accidente así y no se puede definir como un nivel de impacto según el tamaño de la avioneta que le haya pegado a este. Y aún así intentaron trabajar con diferentes métodos de seguridad, pero no se logró lo que querían lograr debido al accidente. Se supone que después de ese accidente empezaron a ¿cómo se dice? A trabajar mejor este sentido, o sea, porque los atentados pueden seguir ocurriendo y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, yo creo que cada uno de los puntos que tocaron cada uno de mis compañeros, de cómo se construyó la torre, la causa principal del por qué las torres se cayeron, que fue realmente el impacto y el calor, ¿no? Que sabemos que fue una larga prolongación de calor durante mucho tiempo y durante todas las vigas, ¿no? La exploración de las llamas comenzaron a ablandar el acero, convirtiéndolas así en maleables. Debido a esto, las estructuras rígidas comenzaron a arquearse, impulsando hacia adentro las columnas que la unían. Incluso dentro de estudios publicados en algunos casos, dicen que las vigas jalaron tan fuerte de las columnas que destrozaron los pernos que ataban a las columnas. En el caso de ambas torres, las secciones superiores se inclinaron
hacia el lado donde los muros laterales se habían combado, comportándose básicamente como bloques sólidos separados del resto de los edificios. Cayeron al menos un piso en caída libre, impactaron las secciones inferiores con una fuerza equivalente a más de 30 veces su propio peso. Esto es suficiente para doblar las columnas de los pisos inmediatamente por debajo. Por lo que los bloques cayeron en un piso más, el colapso total era inevitable conforme al proceso que se repetía. Bueno, así sabemos que realmente lo que tumbó la torre fueron la propagación del calor, ¿no? Del calor porque realmente ese no era, o sea, si solamente hubiera sido el impacto de solo la avioneta, creo que la torre todavía seguiría en pie, pero realmente o sea, ¿quién se iba a imaginar? O sea, tú como ingeniero, creo que debes tener eso en cuenta, pero es algo como muy extremo, ¿no? Tú como ingeniero no te vas a imaginar que va a venir una avioneta de la nada y va a destruir el edificio al que estás construyendo. Pero gracias a eso, ya los nuevos ingenieros, como nosotros y los otros, van a tratar pues de hacer estructuras más sólidas y estructuras que quizás en un futuro resistan un ataque terrorista, el cual es algo lamentable, pues hablar de que en algún momento una estructura tuya o algo que tú estés construyendo esté sometida a ese tipo de ataques, pero lastimosamente hay que tener eso en cuenta, porque no sabes cuántas vidas vas a tener en tus manos, ¿no? Porque tú eres la persona que al final va a llevar ese proyecto a cabo, y entonces debes tomar todos los riesgos necesarios para que el proyecto esté estable y que en algún momento que eso pase, pues no pase a mayores y que todo esté bien. De mi parte. Bueno, para agregar algo así, sería que al final y al cabo el edificio experimentó lo que sería una deformación axial por deformación térmica, que por lo tanto esto quiere decir que su longitud podía aumentar como disminuir debido al cambio de temperatura que se vio afectada en las torres. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Eso sería